buenas tardes, amigos y seguidores de la tarde. Empezamos el programa de la tarde queriendo felicitaros, ¿no?, por estas Navidades. Me imagino que están ya de compras, preparando todo para la cena, lo van a pasar en familia, con amigos. Son momentos entrañables y que uno necesita, pues eso, el arropo de la familia. Así que desde aquí, desde la tarde, os deseamos una feliz Navidad y que lo pasen muy bien. Vamos a empezar el programa, como siempre, hablando de salud. Hoy en la sección de salud vamos a hablar sobre el asma. Sabemos que hay muchísima gente, sobre todo los niños, ¿no?, que suelen padecer este tipo de enfermedad, pero para ello tenemos a un especialista. Él es el señor Vicente Mba Abeso, es médico general del Hospital General de Malabo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, tenga. Ya es la segunda vez que le entrevisto, señor Vicente, y la verdad que sus explicaciones siempre nos quedan muy claras, ¿no?, a todos los espectadores respecto a los temas que suele venir a hablar aquí al programa. ¿Qué es el asma, señor Vicente? Muchas gracias, y es importante eso. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. Realmente es producida por algunas células y algunos leucotrienos, como lo llaman. Oh, y vale, entonces, ¿cuáles son las causas, ¿no?, para desarrollar este tipo de enfermedad? Ok, muchas gracias también. Evidentemente el asma, para hablar de sus causas, tenemos que hablar de dos formas diferentes de causas, que son los factores de riesgos y los factores desencadenantes. ¿Qué son los factores de riesgos? Los factores que predisponen a uno a desarrollar la enfermedad asmática. El primero entre todos es la genética, la herencia. Es decir, una persona asmática, todos sus hijos tienen una predisposición incluso hasta 60% de desarrollar el asma. También hay un punto importante, no todos lo van a desarrollar, sino que los que tienen lo que se llama atopia. Atopia es una predisposición de desarrollar una reacción alérgica, lo que nosotros llamamos una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que es cuando desarrolla una inmunoglobulina, lo llamamos IgG. Es cuando la persona está muy propensa a desarrollar una enfermedad asmática. Y también están otros compuestos, aparte de la genética, los compuestos ambientales. Están el hábito de fumar, está la contaminación ambiental, algunos alimentos, entre tantas cosas. También hay, digamos, factores neonatales. Por ejemplo, una madre que ha tenido un parto distóxico por cesárea, por mala posición del niño, está propenso a que el niño desarrolle una enfermedad asmática. Son, entre estas tantas, causas que predisponen. Ahora bien, ¿cuáles son las causas desencadenantes? Como lo dice su nombre, son las causas que hacen que una persona desarrolle una crisis asmática. Pueden ser algunas directas, otras indirectas. Las directas, evidentemente, son las infecciones. La mayoría son las infecciones virales. De hecho, el asma se ve mucho más en los niños, sí, porque son los que están más propensos a tener infecciones víricas. Y después están otras causas indirectas, como el ejercicio físico, como el enfado, como el llanto, otras tantas cosas como, hemos dicho, el alimento. Son las que desencadenan el asma. Luego, entonces, ¿quiere decir que una persona, si tiene una crisis de enfado o porque hace un excesivo deporte, puede desencadenar en asma, ¿no? Efectivamente, una persona predisponente, cuando hace un ejercicio excesivo, evidentemente, puede desencadenar una crisis asmática. Si se expone al humo de tabaco, puede desencadenar una crisis asmática. Son los factores que desencadenan la crisis de una persona que realmente está predispuesta a padecer la enfermedad asmática. Ok, entonces, ¿cuáles son sus sintomatologías? ¿Cómo una persona puede detectar que tiene asma, o cómo una madre puede detectar que su bebé tiene asma o está padeciendo una crisis de asma? Los síntomas son muy evidentes. Son síntomas que casi cualquiera podría identificar. Una persona, sobre todo los niños, que también lo he dicho, aunque lo mayor está bien, que tiene una tos, en la mayor parte de las veces son tos seca, o una tos menos productiva, que no expectora mucho. Una persona que tiene disnea. Disnea quiere decir falta de aire, le falta el aire. Una persona que tiene opresión torácica, sobre todo los niños que tú ves que le duele la caja torácica.
son síntomas que dice que esa persona posiblemente puede tener asma o puede ser que está desarrollando una crisis asmática. Ahora bien, es la sintomatología, pero también tienen que ver la signología, que es lo que el médico ve, no lo que le comentan, lo que el médico ve. Por ejemplo, un niño, un mayor, cuando viene, el médico ve que está utilizando los músculos accesorios de la respiración, lo que llamamos distrés respiratorio, le falta el aire, ve cómo está aumentada la frecuencia respiratoria, lo que llamamos polipnea. Respira mucho más de 32 respiraciones por minuto. Otra cosa, está taquicárdico, o sea que el corazón late más de lo normal. Después puede ver en un niño que es cianótico. Cianosis significa coloración azulada en la piel. Pero eso en la raza negra es difícil de detectar, ¿no? Es difícil de ver, evidentemente, pero bueno, cuando uno lo busca, sobre todo en la mucosa bucal, en la mucosa del ojo, puede ver que también eso está cambiado de tamaño, porque en la raza negra, evidentemente, por la melanina no se puede detectar. Esas cosas nos orientan a, entre los signos y los síntomas, diagnosticar o saber que esa persona tiene el asma. O sea, esas son todas las sintomatologías. Espero que en casa estén prestando mucha atención, sobre todo aquellas mamás que tengan esa sospecha, ¿no?, de que sus niños puedan padecer este tipo de enfermedad. ¿Cómo se diagnostica el asma? Cuando una persona acude a su consulta, ¿de qué manera, ¿no?, o cuál es el sistema que usted utiliza para decirle, mire, pues esta persona es asmática? Bueno, primero, como todas las enfermedades, diagnosticar el asma, primero hay que tener en cuenta los antecedentes. Por eso se dice que es importante la historia clínica, los antecedentes patológicos personales, que la persona ha estado desarrollando crisis, que la persona es alérgica, que no solo es asma. Por ejemplo, hay personas que siempre desarrollan rinitis alérgica. Esa persona también está propensa a desarrollar asma. El asma, sí. También están los antecedentes patológicos familiares. Eso hay que indagarlo. En la familia, ¿quiénes son asmáticos? Padre, madre, hermanos, primos. Eso también lo orienta a uno a diagnosticar el asma. Evidentemente, también viene el cuadro clínico, es decir, antecedentes patológicos personales, familiares, el cuadro clínico, que son los síntomas y los signos que va a encontrar el médico. Y por último, viene la espirometría, que es la forma de medir el funcionamiento de los pulmones, que realmente no diagnostican el asma, sino que más bien confirman el diagnóstico del médico. Te dicen que realmente ese pulmón no está funcionando normal como tiene que funcionar. Entonces, en ese sentido, se pone el cuño de asmático. Hay otras tantas formas de corroborar, no diagnosticar, porque con lo que ya hemos dicho, se puede diagnosticar. Otras tantas formas, como puede ser una analítica de la sangre. Cuando tú lo coges a una persona asmático, o asmática quiero decir, la sangre tiene eosinofilia. Habíamos dicho anteriormente que el asma es una enfermedad alérgica. Entonces, todo lo que produce alergia, lo que se aumenta en la sangre es la eosinofilia. Pero eso no es determinante, porque hay otras tantas enfermedades que también provocan o producen eosinofilia. Entonces, quiero decir, con los síntomas, los antecedentes y la espirometría se diagnostica el asma. ¿El tipo de humedad que tenemos también en el país es alguno de los factores que puede provocar a una persona tener asma? Depende si está predispuesta. Evidentemente no solo es la humedad, exceso frío, exceso de calor, polvo. Si la persona está predispuesta a tener o a provocar o a producir una crisis asmática, y luego la humedad es su alergeno, que después hablaremos de eso, es su alergeno, le puede provocar crisis asmáticas, incluso recurrentes. Porque, de hecho, en muchos países donde realmente se ven las estaciones del año, hay ciertas estaciones que hay más asmáticos. Eso depende de la estación, del tiempo, de la humedad y de la temperatura. Sobre todo suele ser en primavera, ¿no? Cuando hay polen, entonces suele haber muchísimos más asmáticos, se suelen ver muchas más personas asmáticas. ¿Es cierto que el asma no tiene cura? El asma, según su definición, lo he dicho anteriormente, es una enfermedad crónica. No tiene cura, pero se controla. ¿Y cuál es su tratamiento? El tratamiento ideal depende. Primero tenemos que clasificar el asma para poner el mejor tratamiento. Luego, ¿cuántos tipos hay? No es que haya muchos tipos de asma, sino que se clasifica de acuerdo a la frecuencia de la crisis y de acuerdo al funcionamiento del pulmón. En 4 formas diferentes. Un asma leve,
es una persona que desarrolla síntomas y signos por la noche una sola vez o 2 veces a la semana. ¿Y por qué por la noche? Porque es cuando más le baja las Es defensas cuando más. al... La mayor parte de los asmáticos empieza con la tos por la noche. Y ahora, de día, esos que tienen un asma leve pueden provocar o producir una sintomatología una sola vez al mes. Después pasamos a la otra etapa. Eso tiene su significado, eso tiene su importancia clínica, porque de acuerdo a eso se implanta el tratamiento. Llegamos a asma moderada o asma persistente leve, quiero decir, persistente leve, una persona que tiene más de 2 crisis por la noche en una semana, o más de 2 crisis al día en un mes. Vale, y para esas personas, ¿cuál es el tratamiento que se suele poner? Hay más. Vamos, déjame llegar hasta el último. Es que estaría muy bien que nos te... diga el tipo de asma y el tratamiento, así nos vamos quedando claro, con todos los... Ok, para el asma leve, los medicamentos son los mismos. Por eso quería clasificarlo para luego llegar al tratamiento. Vale. Porque nosotros lo que comprendemos del tratamiento, los médicos, no es solo el medicamento que se toma, sino más bien de las medidas preventivas, las medidas curativas y después la rehabilitación. Todo eso lo llamamos tratamiento. Vale. ¿Entiendes? Okay. Déjame llamar por eso. Ok. Yo le escucho. Llegamos a asma persistente moderada, que es una persona que casi siempre tiene, no diario, más de 3 veces síntomas por la noche. Y es evidente, ya le afecta el sueño, ya le afecta su actividad diaria. Y a la semana puede tener una sola sintomatología al día. Y un asma grave, persistente grave, una persona que toda la noche tiene síntomas y luego le afecta el sueño y le afecta gravemente su actividad. Estas son las clasificaciones, no que sean 4 tipos de asma, sino que la clasificación que nosotros ponemos. Ahora, ¿qué tratamiento tiene? El tratamiento en general, primero, hay medidas que llamamos medidas terapéuticas. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas? Primero, que el paciente, en caso de los niños, que los padres conozcan la enfermedad. Y son mayores, que el paciente conozca la enfermedad. 1. Después, que identifique su alergeno, que es la sustancia que le provoca la crisis. Y luego, que se elija el medicamento ideal y la dosis ideal, porque eso también, si hay un medicamento que se pone una dosis baja, no resuelve. Si se pone una dosis excesiva, provoca más reacciones adversas. Eso es lo que se llamamos medidas terapéuticas. Luego llevamos al tratamiento medicamentoso, que es lo que casi todo el mundo piensa que es el tratamiento. Hay muchos medicamentos, pero por ejemplo aquí yo voy a hablar de los que utilizamos más. Los beta-adrenérgicos, el que más utilizamos aquí es el salbutamol. Déjame decirte que la vía más importante, la mejor vía de tratar el asma es la vía inhalatoria, porque evidentemente todos los alérgenos, la mayoría, más del 80% están en el aire. Entonces la vía inhalatoria provoca y produce evidentemente la función en los pulmones. O sea que no tiene que pasar por la sangre, sino que provoca su efecto en los pulmones, en los bronquios. Ahí nosotros tenemos el salbutamol, que también es conocido como Ventolin, terbutolina con spray. Es la mejor vía. Pero ahora bien, hay muchos centros médicos que no tienen eso. Si no lo tienen, pueden acudir a la otra vía, que llega tarde, pero también resuelve. Hay otros medicamentos, esos son los lo de primer plano, que hay que utilizar primero para ayudar a la crisis. Pero también hay que tratar lo que se llama intercrisis, evitar que ocurran las crisis. El medicamento realmente no siempre actúa en el momento, como son los esteroides. Lo que hacen es evitar la inflamación de los bronquios y luego a la larga se espacia las crisis y la persona puede hacer su vida normalmente. Son los esteroides como dexametasona, hidrocortisona, beclometasona, que el médico sí te va a poner la pauta a seguir de acuerdo a la crisis. Y hay otros que aquí no utilizamos, pero que existen, como Montelukast, que se utiliza en otro sitio, pero son medicamentos bastante raros porque provocan bastante reacciones alérgicas. O sea que tienen bastantes efectos secundarios. Efectos secundarios. Lo que más tenemos que utilizar aquí es el salbutamol, que son los beta-adrenérgicos y los esteroides. Uno para las crisis, que actúan en 30 a 20 segundos, y otro para evitar la inflamación de los bronquios, que en definitiva es la enfermedad asmática. Muy vale. Para los niños se suele dar el mismo tratamiento, ¿no? Pero se utilizan una especie de cámaras. ¿Esas cámaras por qué son tan difíciles de conseguir en cualquier farmacia? No solo las cámaras.
Nosotros no Tanto somos... las cámaras como las mascarillas, Las ¿no? mascarillas. Porque yo he conocido gente que han tenido crisis con sus pequeños y no han podido, o sea, no han encontrado farmacias en el cual puedan comprar lo que es la cámara y la mascarilla, ¿no? Para que esa persona, porque un bebé chiquitito es imposible que pueda inhalar uno de estos medicamentos que se suele dar para el asma. Eso es evidente, sabes que todo eso lo tenemos que importar. Ahora, si no se importa, no se va a encontrar en las farmacias. ¿Y qué debe hacer entonces una mujer o unos padres, en ese caso, de que le ha dado un ataque de asma al niño y en ese momento han mirado por infinidad de farmacias y no encuentran ni mascarilla ni las cámaras? Lo de siempre. El niño que ha tenido ataque asmático, llevarle al médico. El médico en el hospital habrá una cámara. Si no hay una cámara, el médico sabrá que en ausencia de la cámara podemos utilizar tales cosas que también ayudan. O sea que no es que realmente simplemente con la cámara se resuelve la cosa, porque la cámara lo que hace es ayudar a que el niño inhale el medicamento. En el momento se para la crisis, pero tienen que seguir tratando, por ejemplo en los casos de niños, hasta 5 días. 5 días de ataque asmático y no siempre será con la cámara. Claro, yo lo decía porque es que imagínense, pongámonos en un caso crítico en el que a ese niño le está dando un ataque de asma que no puede respirar, los padres lo primero que tienen que hacer mientras van al hospital es intentar reanimar a ese niño, ¿no? Para que pueda respirar muy bien con la cámara, su Ventolin, salbutamol lo ha llamado, sí, con su cámara, su mascarilla, su salbutamol, hasta por lo menos llegar al hospital, porque ¿y si se pierde ese niño en ese transcurso? Es importante eso, pero ya sabe que eso, primero, necesita que tengan la cámara. Ya. Y no es que lo tengan, sino que lo sepan manejar. Porque no es simplemente importante tener la cámara. Si lo maneja mal, en lugar de ayudarle a ese niño a inhalar el medicamento, lo ahogan. Entonces, de ninguna manera el niño llega al hospital. Lo mejor es, sin o con cámara, el niño con crisis asmático, llevarlo directamente al médico para que el médico tome la conducta. Hay situaciones que la cámara esta ni siquiera funciona. Hay que intubar al niño, porque, por ejemplo, hay un pulmón colapsado. En ese sentido, hay que intubar al niño porque la cámara ya no funciona, para que llegue realmente el oxígeno hasta donde se necesita, que son los alvéolos pulmonares. ¿Qué opina de aquellas personas que le suelen dar, cuando la persona está con asma, le suelen dar lo que es leche con miel, ¿no? Se sabe que pues eso, la miel tiene propiedades antibacterianas. ¿Qué opina de esas personas, ¿no? Que suelen estar dándole este tipo de tratamiento, bueno, que piensan que con eso va a mejorar? Porque, como bien ha dicho usted al principio, el asma viene derivado de algún tipo de alergia. A lo mejor es un alimento en concreto lo que le está dando alergia. ¿Cómo tiene que reaccionar esa persona? Evidentemente, ya lo ha dicho, dicen que la miel, y de hecho lo tienen, propiedades antibacterianas. Y el asma no es producida por una bacteria, sino más bien una enfermedad alérgica. Por mucho que se le da la miel, la leche, no le va a dar ningún efecto. Ahora todo lo contrario. Si es que la persona, su alérgeno es efectivamente la miel, le puede empeorar, porque le sigue sensibilizando, le sigue exponiendo al alérgeno, mientras que debería ser el principal tratamiento, evitar el alérgeno. De hecho, quiero llegar hasta ahí, que es el tratamiento no farmacológico. Primero, evitar la exposición al alérgeno. Identificar el alérgeno, evidentemente, en las casas. Hay gente que tienen perros, tienen mascotas en general, pero esas mismas mascotas, plumas, pelo de los animales, es en la mayor parte de las veces el alérgeno. Lo primero que hay que hacer es evitar todas esas cosas en los hogares. Alfombras, tapetes que tienen pelos, incluso hay juguetes con pelo, que los niños lo tienen en la cama. Todas esas cosas que sí pueden producir alergia en los niños, hay que retirarlos. Sí, hay una cosa también muy importante, ¿no? Intentar limpiar los colchones porque pueden contener ácaros. Y los ácaros me imagino que también te puede pueden desencadenar el asma. Crisis asmática. Evidentemente, no solo limpiar, sino incluso cubrirlos con una manta que no tenga pelos. O con un cubrecolchones, ¿no? Que se suele... Pero que no tenga pelos, claro, porque hay muchos que también tienen pelos. El niño va jugando y eso se le vuelve a emitir la mucosa nasal. Doctor Vicente, también me gustaría que le dijese a las personas que nos están viendo cuáles son los alimentos que normalmente se suele decir que pueden
ser los causantes de que una persona pueda desencadenar con una crisis de asma? Hay bastantes, pero tengo que decir que a cada cual uno solo. No es que sean unos para todo el mundo, universales. Hay bastantes, pero uno como la leche, uno como el chocolate, como el huevo, como los mariscos, como legumbres, bastante, incluso la naranja, produce una crisis asmática. No es que la legumbre, chocolate, huevo lo produce todo en una sola persona, sino que cada persona tiene su alergeno. Lo que tenemos que hacer es identificar que esto es lo que me lo provoca. Y no solo los alimentos, hay algunos medicamentos. Por ejemplo, hay personas que la aspirina le provoca una crisis asmática. Sí. Tiene que retirarlo, y otros tantos medicamentos. ¿Y qué consejo, bueno, para finalizar, qué consejo le darías a todas las personas que nos están viendo desde casa, que tienen algún tipo de problema de asma o tienen algún familiar con algún problema de este tipo? Sí, el consejo de siempre, casi ya lo he dicho todo. Primero, que la gente no piense que el asma es una enfermedad infectocontagiosa, porque es lo que muchas veces la gente piensa que no. Yo no puedo acercarme a tal persona porque es asmática. No me digas. No, el asma no se contagia. Todo lo contrario, tenemos que aprender. Si tenemos un hijo asmático, tenemos que conocer la enfermedad. Si nosotros mismos somos asmáticos, tenemos que conocer la enfermedad y tenemos que adherirnos a la recomendación médica. Hoy, por ejemplo, yo que trabajo en el hospital, estoy viendo bastantes cosas. La gente cuando se cae enferma van al hospital y ya es una costumbre. Pero después no cumplen las recomendaciones médicas. Claro, porque sienten que ya están un poquito mejor cuando y se olvidan, sienten mejor, ¿no? se olvida. En un tratamiento de 7 días lo hacen 2 días y luego viene peor. Entonces, esa persona que padecen de asma y los padres que sus hijos tienen asma, primero tienen que buscar forma de conocer la enfermedad, asumirla. En casa, hacer lo que todos hemos dicho, identificar qué es lo que hace que el niño tenga una crisis asmática o que yo mismo lo tenga. Y luego evitarlo. Después, en caso de cualquier crisis, acudir al médico. Claro. Y luego seguir las recomendaciones médicas. Porque, como yo he dicho, el asma es una enfermedad crónica. Cuando uno controla el asma, muere con asma, pero no muere de asma. Claro. Han escuchado todo lo que nos ha dicho el doctor Vicente, que el asma, ya saben, no tiene cura, simplemente es seguir el tratamiento, que acudan al médico directamente cuando le está dando este tipo de crisis o cuando a su pequeño le está dando este tipo de crisis. Así que, porque de hecho si no se trata el asma a tiempo, te puedes llegar a morir por la falta de oxígeno. Evidentemente, puede llegar a morir por muchas complicaciones como atelectasia, como lo hemos dicho, que es colapso del pulmón, como una infección sobreañadida como las neumonías, claro, incluso como neumomediastino, es decir, que el aire escapa de los pulmones y se queda en el mediastino, que es el espacio que separa los dos pulmones. Hasta incluso puede haber una embolia aérea, como nosotros le llamamos, es decir, ese trocito de aire sale del pulmón, se entra en una arteria y se impacta. Y si es una arteria del corazón, produce un infarto pulmonar, o un infarto cardíaco, quiero decir. Por eso es mejor evitar todas esas cosas para no llegar a eso. Sobre todo en los niños, que la complicación más frecuente es el tapón mucoso, que le tapa todo lo que son los bronquios, le colapsa el pulmón y luego no recupera ese pulmón. Pues nada, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, señor doctor Vicente. Esperemos tenerle otro día, porque como ya le he dicho, sus aclaraciones, o sea, todas las dudas que tenemos, usted nos las aclara perfectamente. Muchísimas gracias y que pase una feliz Navidad, que lo pase junto a sus seres queridos, que disfrute muchísimo y ya nos volveremos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso a nuestra sección de actualidad. Hoy en la sección de actualidad vamos a hablar sobre el cambio climático. Es un fenómeno el cual muchos no nos estamos dando cuenta que tan grave es todo lo que está sucediendo respecto a este tema. Para hablar de todo ello tenemos al señor Antonio Micha Ondo Angué. Él es un experto en medio ambiente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer tenerla aquí en el programa de la tarde, porque muchas de las personas que están fuera no entienden
qué es lo que está pasando con este fenómeno, ¿no? De lo del cambio climático y qué tan grave son las consecuencias de todo este tema. Pero bueno, para eso le tenemos aquí, que nos va a ir aclarando y disipando todas estas dudas, ¿no? Para empezar, quería preguntarle a ver a qué podemos denominar cambio climático. Muchas gracias. Antes de comenzar a responder a la primera pregunta, quiero dar gracias a los medios de comunicaciones, Radio Televisión Azonga, por haberme formulado la invitación, y al público que en este momento nos están siguiendo, y felicitarles de antelación con ocasión de las fiestas navideñas que avecinan y desearles el próspero año nuevo. Muchísimas gracias. Quiero también agradecerles porque suele ser una ocasión nosotros los especialistas de medio ambiente lanzar mensaje para que las alarmas puedan sonar a fin de que el gran fenómeno tan drástico que acontece en la actualidad y que puede ocasionar catástrofes muy severos, hace falta que la población esté al corriente y qué medidas han de tomar. Por supuesto. ¿Qué es cambio climático? El cambio climático, para que el público pueda entendernos, es una alteración de todos los factores meteorológicos y del tiempo, es decir, alteración de las precipitaciones, alteración de las temperaturas, alteración de las orientaciones de viento, las velocidades de viento y alteraciones incluso de las intensidades, es decir, las intensidades de precipitación con respecto a los valores registrados a largo tiempo, a largo plazo. Es decir, si se puede decir que en Malabo la lluvia solía caer en una cierta época, por ejemplo, 3 meses o 6 meses, cuando ya se registra una alteración, eso ya implica cambio climático, para que el público nos pueda entender. Claro, porque ahora incluso vemos que la época de lluvia ha durado incluso un poquito más, ¿no? Son factores que nos hacen denotar los efectos de cambio climático. Es decir, en resumidas cuentas, cambio de los factores del tiempo, temperatura, lluvias, vientos, humedad y un largo etcétera. Eso es lo que en general se llama cambio climático a largo plazo. Si esos cambios se registran a largo plazo, lo que se llama cambio climático con respecto a los valores habitualmente constatados. Claro. También hemos escuchado en medios de comunicación, en radios, hablar sobre lo que es el efecto invernadero. No sé si brevemente nos puede explicar qué es. Sí, el efecto invernadero es uno de los fenómenos que implican cambio climático. El efecto invernadero es su origen parte de la agricultura del secano, es decir, de las regiones templadas que quieren producir, que quieren hacer producciones agrícolas de los productos típicamente tropicales que requieren unas altas temperaturas. ¿Y qué es lo que hacen? Emplean artimañas para simular la temperatura, ¿sí? Plantan bajo unas instalaciones de porcelana donde los rayos solares inciden. Existe lo que se llama en física reflexión y refracción. ¿Sí? Si un rayo solar incide sobre un cuerpo, es decir, reflexión, eso a su vez refracta para lanzarlo otra vez hacia la atmósfera. Es decir, los agricultores, ¿qué han hecho? Han identificado un fenómeno para que puedan aumentar el nivel de temperatura donde existen las plantaciones, cubriendo las porcelanas para que cuando se captura una incidencia de rayo solar, cuando ya quiere refractarse, encuentre la barrera. Ese es lo que se llama efecto invernadero, y ya mejoran los rendimientos de cultivos. Claro, hace que por lo menos el producto, entonces, ¿no? ya requiere la temperatura típicamente de los productos tropicales, los naranjos, etcétera. Entonces, porque con la temperatura ambiente no se puede reproducir. ¿Y qué es lo que en cambio climático llamamos efecto? Es para llevar el concepto mismo de efecto invernadero, habida cuenta de que con las emisiones de los gases tóxicos, es decir,
el anhídrido carbónico, llámese también dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, los clorofluorocarbonatos y otros gases como el metano. Entonces, esos gases, cuando se van hacia la atmósfera, crean como una especie de porcelana. Es decir, cuando los rayos solares inciden por mecanismo de reflexión, cuando ya se lanza otra vez hacia la atmósfera, encuentran barreras. Es decir, la refracción ya no tiene el mismo efecto para poder incidir hacia la atmósfera. Eso es lo que se llama efecto invernadero. Es decir, las nubes ya crean, porque las nubes están cargadas de gases de efecto invernadero, es decir, gases tóxicos que ya no permiten la refracción, y aquello conlleva consiguiente el calentamiento del clima, es decir, el cambio del clima. Hay otro concepto que siempre escuchamos, ¿no? Y es lo del calentamiento global. Entonces, queremos saber que nos lo defina un poquito y a ver cómo es, qué tiene, o sea, cómo está afectando, ¿no?, a lo que es el cambio climático y qué relación tiene. Sí, efectivamente, el cambio climático es lo que se considera actualmente como cambio global. ¿Qué se entiende por cambio global? El cambio que se origina a partir de ese efecto invernadero y que incide en los diferentes sectores. Sector económico, por ejemplo, cuando la incidencia está en los mares, es decir, existe lo que se llama dilatación de los polos, es decir, el hielo está en el polo norte y el polo sur. Y cuando existe un calentamiento a un nivel superior a los anteriormente registrados, el hielo se dirite, es decir, se va quedándose en agua en vez de quedarse en estado sólido, porque el hielo es estado sólido del agua. Y cuando ya hay calor, ese hielo se dirite. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, los niveles de los mares se aumentan. Sí. Es un efecto. Entonces, ¿qué también ocurre? Los grados de salinidad, porque el mar, el agua del mar es salado. Sí. Entonces, los grados de salinidad, y aquello constituye unos ecosistemas marinos que están aguantando ciertos niveles de grados de salinidad. Y ese efecto afecta también a los caladeros, porque las especies de los peces van a emigrarse, van a desplazarse. Entonces, los caladeros se quedan afectados. Cuando una faena como la pesquera ya no tiene la misma producción como antes, ya es un efecto a nivel marítimo. Para citar un solo efecto a nivel de mar, existen muchos. A nivel de los bosques, ¿qué existe? Entonces existe lo que se llama lluvias ácidas, que la fotosíntesis ya no se realiza como es habitual. Y aquello puede producir el rendimiento de producción agrícola. A nivel ganadero, existe lo que se llama cadena trófica, es decir, los seres, los animales se alimentan de la vegetación. Entonces, si las especies ya no tienen un rendimiento, el pastoreo también se queda afectado. Entonces, los rendimientos ganaderos también se quedan afectados, y un largo etcétera. Tanto puedo decir como fenómenos lacustres, es decir, ecosistemas de los lagos, ecosistemas aéreos. Todo eso es lo que se llama cambio global. Claro, y al final los llega un cambios momento van en el que afectando. llega un momento en el que, tal y como nos lo está contando, las especies pueden llegar incluso a desaparecer, a extinguirse. Efectivamente, y aquello afecta a lo que se llama la cadena trófica. Amén de que la misma biodiversidad, porque el ser humano vive la biodiversidad, tanto con fines de alimentación, fines cosméticos, fines farmacológicos y fines, etcétera, etcétera. Pero entonces, señor Antonio, ¿cuál es la causa por la cual se está desatando todos estos fenómenos? La causa del cambio climático es la causa antrópica, las actividades humanas, porque anteriormente, desde las grandes épocas de la naturaleza, ha habido cambios climáticos, pero los niveles han sido bastante lentos. Por ejemplo, de cambio de 0,1 grados centígrados, aquello puede durar incluso 2 millones de años. Lo que se ha registrado de 2005 a 2010, que era 0,2 grados Celsius de incremento de temperatura, se ha registrado en 10 millones de años, en las eras pretéritas. Es decir, desde el Pleistoceno siempre ha habido cambios del clima, desde las temperaturas más frías a las temperaturas más altas, pero de una forma
paulatina, es decir, un proceso natural. Luego, pero el factor antrópico que está acelerando eso desde la revolución industrial, emisiones de gases contaminantes a alta intensidad por las plantas industriales y las prácticas humanas a causa de prácticas agrícolas agresivas. luego, ¿cuál es el grado de responsabilidad que tiene el ser humano en esta causa? El ser humano tiene casi la principal causa porque tiene dos paradigmas actualmente en la economía. Paradigma de producción a gran escala y paradigma de consumo. De hecho, el ser humano es la principal causa. Considérese que antes de la revolución industrial, los niveles de dióxido de carbono eran 280 partículas por millón. Y actualmente se registra más de 483 partículas por millón, que estamos rebasando los límites de tolerancia del planeta. Considérese eso. Y entonces, ¿qué podemos hacer entre todos, todo lo que son todos los seres humanos, para ir frenando, ¿no?, este cambio tan drástico que está ocurriendo con nuestro planeta? Bien, primero por la cuestión moral, la toma de conciencia, educación, acción. Porque en otra parte hablamos de derechos humanos sobre derechos del género y en medio ambiente hablamos de derechos de generaciones. Entonces, estamos hablando de derechos humanos, donde existe la moral, que el ser humano debe tomar la conciencia, porque acabo de decir que cambiar las pautas de producción y cambiar las pautas de consumo para garantizar la eficiencia en el consumo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Las medidas deben ser obviamente las que orientan a las prácticas óptimas, es decir, cambiar las tecnologías de producción, es decir, llevando la economía verde, es decir, cambiar las pautas de consumo, porque considérese que en el mundo capitalista un perro consume más que 5 personas. Es un bien de lujo, no es un bien de necesidad, donde ese perro emite lo que se llama dióxido de carbono 30 veces más que un ser humano, lo que se llama huella ecológica. La huella ecológica del hombre con grandes niveles de consumo superan 100 hombres. Huella ecológica es consumo más la producción de residuos, porque el hombre produce residuos, consume de la naturaleza, es decir, coge del planeta, es decir, está dañando al planeta, consumiendo los recursos del planeta, y daña al planeta produciendo los residuos, bien sean residuos líquidos, residuos sólidos y residuos gaseosos, que estamos hablando de cambio climático, emisión de gases. Claro, y además para que la gente Entonces, se entere desde casa, tenemos que darnos, para que la gente se entere desde casa, cuando hablamos de los seres humanos, hablamos desde las industrias grandes hasta aquella pequeña persona que está en su casa echándose la capa al pelo, ¿verdad? Porque todo eso emiten dióxido de carbono. Efectivamente, por eso hablamos de cuestión de moral y toma de conciencia, porque hay una gente que no aprovecha la energía de forma eficiente, porque si uno deja la bombilla encendida, por ejemplo, a nivel nuestro, una bombilla encendida durante el día, es decir, no necesita la energía, pero la bombilla está encendida. Claro. Es decir, no cambia las pautas de consumo. Si uno, en lugar de producir 1 hectárea de cacahuete con medios de prácticas óptimas, tala 2 hectáreas y prende el fuego, entonces ese fuego, ¿qué es lo que está emitiendo? Dióxido de carbono, porque claro, los árboles están almacenando lo que llamamos sumideros de carbono. Entonces, cuando se quema ese árbol, entonces, emite el dióxido de carbono que estaba almacenado en su masa, es decir, la biomasa quemada emite el dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, la toma de conciencia, 1. Las pautas de producción, 2. Pautas, actitudes de tecnología, transferencia de tecnología, porque los países del norte tienen una responsabilidad histórica de que ellos fueron los pioneros de la revolución industrial. Sí. Por eso se llaman países con obligaciones históricas y otros países sin obligaciones históricas. Hablando ahora de países, ¿sabe usted qué medidas están tomando los diferentes países del mundo respecto a este tema? Todos los países partes, llamo países partes aquellos países que han ratificado la Convención Marco sobre el Cambio Climático, adquieren estatus de
país parte, como Guinea Ecuatorial, ratificó la Convención Marco sobre el Cambio Climático, tal como se llama. Entonces, somos país parte. También hay otros países partes. De los países partes existen países parte de anexo 1, es decir, países con obligaciones históricas, países que comenzaron a emitir grandes masas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero de la revolución industrial. Son países con obligaciones históricas. Y los países sin obligaciones históricas son aquellos países cuyo desarrollo ya es a posteriori a la revolución industrial. Porque sí, pero la cuestión es ¿qué medidas deben tomarse? Los países con obligaciones históricas deben reducir las emisiones, deben cambiar las pautas de producción, reducir las emisiones por las grandes industrias que están teniendo. 1. 2. También deben cambiar los modos de consumo, es decir, capitalismo a ultranza. ¿Qué deben hacer los países partes sin obligaciones históricas, como el caso nuestro, Gabón, Panamá? Todo eso. Los países sin obligaciones históricas deben orientar su desarrollo. El desarrollo no es una opción, el desarrollo es un imperativo. Todo el mundo debe alcanzar el desarrollo, pero el desarrollo de los países sin obligaciones históricas, es decir, todos los países en vía de desarrollo, no deben cometer los mismos errores. Es decir, el desarrollo debe tener unas elecciones de modelo óptimo. Luego, es decir, entonces, tenemos obligación, Guinea Ecuatorial ¿cuáles son las medidas que está tomando ahora mismo respecto las a este medidas tema? que Guinea Ecuatorial está tomando está sobre versus mitigación versus adaptación, que son las dos filosofías del cambio climático. Vale. Actualmente es una oportunidad que quería avanzarles que esta tarde se va a clausurar la 20ª conferencia parte de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolla en Lima, Perú. En una ocasión, la delegación de Guinea Ecuatorial va a llegar aquí, ha estado ahí desde el día 3 de diciembre y va a regresar el domingo pasado mañana. Es un dato importante. ¿Qué es lo que debe hacer un país parte sin obligación histórica? Un país parte sin obligación histórica debe adoptar las medidas de adaptación, porque el clima ya se ha cambiado. Cuando yo le pregunto de medidas, las medidas de mitigación. Cuando yo le pregunto de medidas es porque se escucha que, por ejemplo, en otros países se utiliza el sistema de reciclaje, se utiliza, empiezan a salir productos que son ecológicos. Efectivamente, entonces, son medidas, por eso yo quiero clasificar. Usted como periodista tiene una visión diferente a la mía, que yo soy especialista en medio ambiente. Por supuesto. Entonces, existen lo que se llama medidas de adaptación y medidas de mitigación. El proceso de reciclaje es una medida de mitigación, es decir, reducir las emisiones, porque los residuos dan lugar a las emisiones. Son las medidas de mitigación, es decir, mejores prácticas agrícolas sin quemar, reciclaje de los residuos, clasificación de todo tipo de residuos, así como un largo etcétera de tecnologías avanzadas y tecnologías moderadas. Son medidas de mitigación, de bajas emisiones. Y las medidas de adaptación son aquellos países vulnerables, como el nuestro, todos los países en vía de desarrollo, que somos vulnerables frente a los impactos del cambio climático. Es decir, adaptarse a los cambios que ya existen. Es decir, Guinea Ecuatorial ya ha hecho lo que se llama Plan de Adaptación al Cambio Climático, como una medida nacional, donde existen proyectos pioneros. También Guinea Ecuatorial, como medida de mitigación, estamos llevando el proceso REDD+, es decir, reducción de las emisiones de deforestación y degradación de suelos causadas por mecanismos de deforestación evitada, porque somos parte del segundo pulmón del planeta. Es decir, nosotros llevamos el proceso REDD+ como una medida que Guinea Ecuatorial está poniendo ante la comunidad internacional con Gabón, Camerún, República Democrática del Congo, Congo-Brazzaville, República Centroafricana, como países de la cuenca del Congo, Comisión de los Bosques de África Central, COMIFAC, como medidas de mitigación vía mecanismo de bosques. Ya, pero hasta ahora creo que no me está contestando a la pregunta que le he hecho. Adelante, tal vez no me entienda. ¿Qué medidas está adoptando Guinea Ecuatorial? Le he entendido perfectamente. A lo que yo me refiero es que nos diga, que sea más conciso, ¿no? En qué medidas son las que están tomando. Medidas de choque, un plan de choque.
Sí, efectivamente, que el Pero, plan de nos choque habla- está tomando Guinea Ecuatorial, está tomando unas medidas de mitigación, frenar las emisiones. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Mediante planes de reducción de las emisiones, porque cuando existe un programa de deforestación, está existiendo emisiones. Y cuando el gobierno frena la deforestación, está evitando las emisiones y está acaparando porque los bosques absorben lo que se llama O sea, que se está biomasa, frenando la deforestación, deforestación. porque con la ley, con el decreto presidencial 61/2007, donde el gobierno frena las exportaciones de madera en rollo, es para frenar el grado de deforestación. Luego hay otras medidas para recoger, para poder permitir hacer el producto final con el cual se suele, por lo cual se suele deforestar los bosques, ¿no? Sí, es fomentar los proyectos de Red Plus, es lo que quiero decir. Red Plus es las partes ya deforestadas, implementar los proyectos de reforestar para que esos lugares constituyen los sumideros de carbono. Es decir, absorbe los Vale, carbonos. Es una medida de... De acuerdo, ¿nos frenar puede dar los cambios solamente un climáticos. ejemplo de esos lugares? Sí, sí, la ONG Andeje, Amigos de la Naturaleza, a través del Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Bosques, están llevando a cabo un experimento de reforestación en la zona de Quientem. Es decir, el vivero ya está, el próximo año se va a comenzar. ¿Hay muchas más zonas en el país Sí, sí. o solamente...? Las zonas afectadas, por ejemplo, la zona de Quientem, porque data su plantación de cacao desde la época casi precolonial. Por eso es una zona muy afectada, así como la zona del litoral. Son zonas afectadas, inclusive la isla de Anobón. Son zonas afectadas por la deforestación y degradación de tierras. Vale, de acuerdo, ha sido un placer tenerle aquí, señor Antonio. Esperemos que el evento que tienen próximamente salga todo genial ahí en Perú y que... Sí, está culminando. Sí, y que por lo menos, bueno, cuando vuelva nos traigan otras noticias diciéndonos a ver si se ha tomado otro plan o otras medidas y a saber, ¿no?, qué conclusión se ha sacado, porque que sepamos que el planeta es de todos, por lo tanto todos tenemos que cuidar nuestro ecosistema. Así que muchísimas gracias, le esperamos en otra ocasión. Gracias a ustedes y que disfruten las fiestas navideñas, y que quiero recalcar el mensaje de el concepto medioambiental. Protección del medio ambiente es cuestión de derechos humanos. Luchamos por igualdad de generaciones, generación presente y las generaciones futuras. Cuando alguien habla de igualdad de género, nosotros estamos hablando de igualdad de generaciones. Creo que es un mensaje, un medio ambiente sano. Es un mensaje que ha quedado ahí plasmado, los telespectadores lo han escuchado muy bien. Bueno, ahora nos vamos a nuestra pausa y enseguida volvemos.